Bienvenidos estudiantes de segundo medio. Esta es nuestra tercera clase de la unidad número 1. El objetivo de esta clase es analizar distintos elementos narrativos para enriquecer tu comprensión de textos narrativos, con especial énfasis en la caracterización de personajes, el análisis de los conflictos y las acciones. Caracterización de los personajes. Caracterizar a los personajes de una narración consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, valores, motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esta tarea, la narración entrega distintos datos y pistas que nos permiten dotar a los personajes de una identidad. Esto implica que el lector va conociendo los personajes a medida que avanza la lectura y solo podrá tener una imagen completa de ellos al concluirla. Algunos de estos datos se entregan de forma explícita en la narración, mientras que otros deben ser inferidos por el lector a partir de las acciones del personaje, de sus palabras y pensamientos, y de lo que los otros personajes dicen acerca de él. Elementos que como lector debes tener en cuenta para caracterizar a un personaje. El nombre. Al igual que los seres humanos, el nombre de los personajes funciona como un signo de identidad y en algunos casos puede poseer un sentido de carácter simbólico. Rasgos físicos. En ocasiones existen cualidades físicas que destacan ciertos aspectos de un personaje. Por ejemplo, su estatura, color de ojos, etc. Otros elementos que puedes utilizar para caracterizar personajes son rasgos psicológicos, que corresponden a la forma de ser del personaje, la que se evidencia en sus reacciones, estados de ánimos y acciones. Los roles se refieren a los roles sociales, familiares o laborales que el personaje desempeña. Finalmente nos quedan dos elementos que nos aportan a la caracterización de personajes: la conducta y el lenguaje. El comportamiento, las acciones y el lenguaje son parte fundamental en el diseño de los personajes. Los objetos. En muchas narraciones, los objetos asociados a los personajes pueden estar revestidos de ciertas valoraciones o significados anexos a la función práctica que cumplen. Presta atención. Toda narración avanza desde una situación inicial hasta un desenlace mediante las acciones que realizan los personajes. Estas acciones suelen tener una relación de causa-consecuencia, es decir, una acción genera una consecuencia que a su vez será la causa de una nueva acción con nuevas consecuencias. A partir del siguiente ejemplo podrás observar cómo reconocer la secuencia de acciones. Otra vez supimos que el presupuesto había sido reformado. Lo iban a tratar en la sesión del próximo viernes, pero los 14 viernes que siguieron a ese próximo, el presupuesto no había sido tratado. Causa: se retrasa la aprobación del nuevo presupuesto. Yo estaba ya demasiado empeñado para permanecer impasible, porque la lapicera me había estropeado el ritmo económico y desde entonces yo no había podido recuperar mi equilibrio. Por eso fue que se me ocurrió que podíamos visitar al ministro. Consecuencia: el protagonista, ante los problemas económicos derivados del retraso del presupuesto,
piensa que es oportuno visitar al ministro, hecho que desencadenará nuevas acciones. Ahora recordaremos lo que son los conflictos de la historia. Por lo general, los personajes de los textos narrativos, ya sea de una novela, cuento, leyenda, mito, etc., se enfrentan a algún conflicto durante el transcurso de la historia, provocando una tensión en el relato. Los personajes pueden entrar en conflicto con su sociedad, otro personaje, una fuerza natural o sus propios miedos, deseos y frustraciones. Ahora bien, este conflicto no siempre se manifiesta de forma violenta o física, sino que también puede ser de carácter psicológico, ideológico o simbólico. Por ejemplo, en el cuento El talento de Chejov, página 15, se presentan distintos conflictos. Observa. Yegor Savvich y sus amigos pintores. El narrador los muestra como artistas con ansias de fama y riqueza, pero incapaces de darse cuenta de que el verdadero talento es excepcional y que la muerte se aproxima. Fragmento del texto. No tienen en cuenta que a la inmensa mayoría de los artistas los sorprende la muerte empezando, dice el narrador. Otro conflicto. Katia idealiza la figura de Yegor Savvich, un pintor mediocre que, según lo dicho por el narrador, ella venera como si fuese un pequeño dios. Fragmento extraído del texto. Pienso en los días gloriosos de su celebridad, susurra ella. Será usted un gran hombre, y no hay duda. He oído su conversación y estoy orgullosa, le dice Katia a Yegor. En ambos casos, solo el narrador es consciente de los conflictos internos que aquejan a los personajes relacionados con sus aspiraciones y la incapacidad de abordarlos de una manera realista. Ahora bien, tanto en el cuento de Chejov como en el de Benedetti, los conflictos presentados no se resuelven, sino que permanecen abiertos o en tensión. En este sentido, quien deberá imaginar, inferir y completar qué ocurre finalmente con estos conflictos es el lector. Con este video explicativo queremos ayudarte a que resuelvas la guía número 3. Muchos de los conceptos solicitados en la guía los puedes observar en este video. Éxito, trabaja y hasta la próxima clase. Chao. Cuídense, no salgan.